Es importante que ustedes le hayan visto el video. En realidad es un video de la universidad, de una universidad de Chile. Bueno, no hay mucha diferencia en lo que se hace en nuestro contexto, ¿bien? Entonces solamente algunas variaciones que lo vamos a explicar, sobre todo a aquellos estudiantes que lo hayan visto el video. Bueno, jóvenes, antes de empezar la clase, recordarles, ¿cierto?, que la entrada por eCampus, bueno, entonces estará, solamente yo voy a admitir, dije hasta 5 minutos, después que vamos hasta 16 y 5 minutos, ¿cierto? No alcanza el tiempo como para poder seguir admitiendo por más tiempo. Entonces, ustedes saben que la entrada se registra a través del eCampus. Pero también les dije, creo que casi todas las clases les estoy repitiendo, ¿cierto?, que la asistencia va a valer lo que yo estoy llamando la lista al concluir la clase. ¿Ya? Y les he explicado también por qué razón se ha tomado en cuenta esto, porque hay muchos estudiantes que solamente por el registro de campus entran y luego abandonan, no concluyen la clase. ¿Ya? Eso. Porque tengo entendido, no sé si ha sido de este curso, ha sido no sé si ha sido del grupo B o del grupo C de teoría, que han hecho llegar su queja a la directora, ¿cierto? Dice que han mandado mensajes sobre esto, ¿ya? Entonces, yo les he dicho, y ya les dije también bien claro por qué se ha tomado en cuenta esto, ¿ya? Y bueno, si no hubiese en el reglamento que la asistencia tiene que ser obligatoria, no me pasaría el tiempo ni el trabajo de estar llamándoles la lista, ¿cierto? Pero lamentablemente es el reglamento que debemos cumplir, ¿ya? Que la asistencia a las clases de plataforma, que tienen que ser igual que las presenciales, que tienen que asistir de una manera obligatoria, por lo menos el 90% de la asistencia en toda la gestión, ¿cierto? Tienen una tolerancia de faltar 10% en toda la gestión, señoritas, ¿ya? Eso. Bueno, ahora con respecto a, aunque creo que nadie de este grupo, por lo menos en el grupo de WhatsApp, no ha habido ninguna queja, me parece, pero de todas maneras la directora no ha indicado específicamente qué alumnas se han quejado a través de un mensaje o que le han mandado un mensaje, ¿cierto? Entonces, por eso estoy indicando, ¿no? Posiblemente no sea de este grupo, aunque yo ya les dije que tiene que enviar con nombres y apellidos y de qué grupo son las personas que de alguna manera no están conformes con lo que se ha determinado en clase, ¿ya? Eso. Con respecto al cuestionario, ¿no? Era un cuestionario para determinar si realmente ustedes habían captado la parte de teoría, como para que la próxima semana puedan resolver un caso clínico para el registro del formulario de unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, solamente eran 10 preguntas, ¿cierto? Y había las 5 últimas, era de respuesta corta, lo que ustedes tendrían que haber complementado con una letra. Pero sería bueno también, compañeros y compañeros, puedan ustedes leer bien la pregunta. ¿Cierto? Ahí se les preguntaba, ¿no? ¿Con qué se registra? ¿Con una o con un? ¿Cierto? Por ejemplo, la frecuencia, la temperatura, ¿con qué se registra? ¿Con una? Perdón, era con un... Con un triángulo. Triángulo, y ustedes tenían que haber escrito triángulo. No se les ha preguntado con qué símbolo registran. Entonces, ahí se hubiesen puesto el símbolo. Y entonces, creo que hay muchos que han fallado ahí. Yo les invito a que puedan leer bien la pregunta, porque las respuestas pueden darle un segundo, chicas, porque simplemente, igual en opción múltiple, solamente es tiquear en cambiar esto de escribir. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, con respecto también, ella decía, ¿no? Los que han hecho que les faltaba una tilde, no les se ha calificado. Y es así la plataforma. Creo que nosotros como futuras enfermeras y enfermeros debemos aprender a manejar buena ortografía, ¿cierto? Colocar, si tiene un tilde, colocar un tilde. Ahora,
También decía, hemos puesto con mayúscula y no nos ha calificado, ¿no? No sé si ha sido de este grupo o del otro grupo, no sé, ha sido del B o del C, ¿no? Entonces, yo le decía eso. Toda profesional debe saber que una mayúscula se utiliza, no solamente una profesional, sino también una persona común, ¿cierto? Mayúscula se utiliza cuando se empieza a hacer una oración al inicio de un párrafo, ¿cierto? Después de un punto seguido, punto aparte, vamos a utilizar una mayúscula o definitivamente en nombres propios. Y esto no era el caso, ¿cierto? Entonces, tenían que haber escrito, por decir, triángulo con minúscula, ¿cierto? Tiene que haberse punto con minúscula, círculo con minúscula, la sistólica con B, o sea, con B chica, pero B, ¿cierto? Entonces, eso yo le había explicado eso a la directora. Yo, bueno, en realidad, a mí no me molesta que se puedan quejar, no me molesta, pero sí me molesta que se quejen de algo que no es la verdad o que justificándonos, como por ejemplo el de la asistencia, ¿cierto? Han indicado, vuelvo a decir, no sé si es de este grupo o del otro grupo, que yo no escucho lo que dicen presente y les pongo falta. Y creo que no es así, ¿cierto? Yo inclusive llamo 3 veces y creo que todos están siendo testigos de eso. Entonces, cuando la tercera vez no contestan, ahí recién les pongo la falta, porque me parece que no están en la clase, ¿cierto? Y también les decía también de esto del cuestionario, el por qué en la plataforma les ha calificado mal, ¿cierto? Entonces, creo que es la primera, como yo les dije al anterior grupo que he pasado también, creo que es la primera vez que estamos dando, evidentemente, la directora me decía, les he explicado cómo tiene que ser, no les he explicado, porque no es nuevo para ustedes. No es la primera vez que están utilizando la plataforma. Ustedes ya tienen experiencia de haber utilizado la plataforma del eCampus con la asignatura de anatomía, de microbiología y de bioquímica. Tengo con seguridad que lo aplican. Y muchos otros recursos más han aplicado. Muchos recursos, porque ellos tienen mucha habilidad y mucha expertise, y sobre todo el de anatomía para el manejo del eCampus. Ahora, no sé si en psicología, creo que con la licenciada Esther también han llevado por eCampus, ¿no? Algunas veces nosotros hemos socializado, o nosotros igual hemos aprendido cómo se hace esto en este recurso. Así, yo sé, entonces, por esa misma razón, jóvenes estudiantes, yo no les he explicado cuál era el manejo, porque yo ya sé que ustedes saben manejar, ¿cierto? Entonces, en la asignatura, lo que más se utiliza es falso verdadero, porque tenían ustedes un falso verdadero, pero también tenían opción múltiple, con una sola respuesta, y también opción múltiple con varias respuestas, pero dice en la pregunta, una sola respuesta o varias, ¿cierto? Entonces, ahí está explícito. Y el de emparejamiento, que es nada difícil, el de emparejamiento, ahí está la pregunta y las respuestas que ustedes tienen que emparejar. Y ahí era el test de Aldrete. Y bueno, la respuesta corta, ¿no? Generalmente en la respuesta corta, siempre yo voy a colocar con una palabra que ustedes van a complementar, ¿ya? Entonces, eso para poder aclararlos, señoritas y jóvenes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguien que no está de acuerdo, no sé. Nada, Ramosa, lo que le debo hablar a usted. No, Lice. Ya, bueno, eso, jóvenes, con respecto a la aclaración. Ahora, el lunes empieza su primer parcial, ¿cierto? Empieza. Y bueno, esta asignatura ustedes le van a dar el 30, pero la parte de teoría que corresponde al primer parcial. Ya. El 30 nosotros no vamos a pasar, ¿ya? Esto sería la clase y vamos a pasar directamente en julio porque el 30 ustedes tienen su examen, ¿ya? El próximo miércoles a las 2 de la tarde yo voy a colocar 2 casos clínicos sobre el registro de la unidad de cuidados posanestésicos, sobre el registro en el formulario de la unidad de cuidados posanestésicos. Escuchen muy bien, jóvenes, esto, ¿ya? Ahí no tienen que utilizar la taxonomía,
yo les voy a dar, ¿cierto? El caso clínico, por ejemplo, no sé, un ejemplo, la señora Marta Ramírez, de 55 años, ha sido intervenido de fractura nasal, ¿cierto? Egresó de quirófano a las 10 de la mañana. Ha sido operado por el doctor Sandy y la anestesia le dio la doctora Ambolumbet. De ese fragmento ustedes tienen que colocar en la parte de datos de identificación, ¿cierto? Entonces, pondrán el nombre del paciente, la hora que ha ingresado a cuidados anestésicos, cuál es el procedimiento, en este caso sería rinoplastía, ¿cierto? Y la rinoplastía está en la nariz, ¿con qué tipo de anestesia lo van a realizar? Local. Regional. ¿Sí? Regional. Sí, Local. sí. Sus conocimientos de teoría, yo les dije, ¿cierto? Nariz. General, dicen. General. No. Salvo que estamos hablando de una plastía, o sea, es un ejemplo esto, ¿cierto? Que hay muchos lo hacen también con una local, pero no para una plastía, simplemente para una corrección. ¿Ya? Pero generalmente se utiliza general, pero obviamente que eso no va a ser el ejemplo, ¿ya? O sea, yo voy a colocar el ejemplo de tal manera que esa cirugía se tiene que hacer con una general o con una regional, no vamos a colocar con local o nada de eso, ¿ya? Entonces va a ser bien explícito. Entonces, ¿qué procedimiento de rinoplastía? Ahí le pondré el cirujano, doctor Sandy, el anestesiólogo, doctor Ambolumbet, o sea, va a ser así el caso clínico y simplemente los datos ustedes tienen que basear a su formulario de la unidad de cuidados posanestésicos. Ahora, para el test de Aldrete les voy a colocar también como han visto ustedes en el emparejamiento. ¿Recuerdan cómo ha sido la pregunta en el emparejamiento? Ustedes tenían que emparejar con el puntaje. Entonces se les va a colocar lo mismo. Y ustedes van al ingreso, no, por ejemplo, en conciencia tenía esto, en circulación, en respiración, en saturación, ¿cierto? En movilidad, todo eso se les va a colocar y ustedes van a poner el puntaje en su hojita. Entonces, al ingreso, a los 30 minutos, a los 60 minutos. ¿Ya? También se les va a colocar con qué solución está y cuánto de goteo. Obviamente, ustedes tienen que hacer el ejercicio que hemos hecho también para colocar el total en 1 hora o 2 horas y yo ya les voy a poner en el caso clínico. Para el registro de los signos vitales y el monitoreo también les voy a colocar. Al ingreso, temperatura tantos, respiración tantos. Ahí sí van a utilizar la simbología para el registro. ¿Sí? Ahora, eso va a ser un caso clínico de la general. En la regional va a ser lo mismo, pero con una patología que la intervención quirúrgica específicamente se hace con una regional. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pusiera paciente intranquilo, ansioso, temeroso, ¿qué más le pondrán aparte de la regional? ¿Qué más van a registrar ustedes? Van a tiquear una sedación. Si está intranquilo dentro en el procedimiento quirúrgico, definitivamente el anestesiólogo le va a colocar una sedación, le va a administrar cualquier medicamento de las benzodiazepinas. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen que interpretar y registrar. Ahí también les diré, paciente, en la valoración con la escala de Bromach, no mueve los pies, por así decirlo. Ahora, eso interpreta muy bien también. Yo ahí les he puesto en la pregunta el grado de bloqueo. Ustedes tenían que poner si es 1, 2, 3 o 4. ¿Qué es diferente? El porcentaje de bloqueo. Si yo les iba a preguntar el porcentaje de bloqueo, hubiesen puesto 100, 66, 33, se dan cuenta, ¿cierto? A esta niña ya no le voy a aceptar dónde estará la presidenta, ¿cierto? Es 22. ¿Ya? Eso, señorita. Entonces va a ser bien simple. ¿Ya? Entonces, a las 14 horas va a estar en plataforma, ¿ya? Y hasta las 15:30
y 15, o sea, hasta las 3:15, deben enviar la respuesta por plataforma. ¿Okay? Si envía a alguien a las 3:16, ya no le va a aceptar el eCampus. Entonces, antes de las 3:15 tienen que enviar. ¿Y cómo van a enviar? Van a enviar en un archivo. Así está configurado por lo menos el aula, no para fotos, para archivo. ¿Ya? Entonces, ya por eso con una semana de anticipación le estoy indicando. Ya tenga ustedes el formulario en blanco. ¿Ya? Entonces, de la plataforma van a sacar el caso clínico y van a llenarlo, ¿cierto? Lo van a tirar una foto, anverso y reverso, ¿cierto? Tendrían ahí 2 fotos, y de los 2 casos clínicos, 4 fotos. Eso lo van a colocar en un archivo, puede ser en Word o puede ser PDF, lo van a pegar simplemente, ustedes saben más que yo eso, ¿cierto? Y eso lo van a enviar. Disculpe, No es necesario ya copiar el caso clínico, ya no. Simplemente en la primera hoja le pondrán caso clínico 1 y abajo caso clínico 2, ¿ya? Obviamente nos acostumbraremos a enviar los trabajos como debe ser, a nuestro nivel, al nivel de universidad, ¿ya? Entonces, no me van a enviar pues directamente, hay muchos envían una foto mal sacada que no se distinga, lamentablemente no los voy a calificar ahí. Si yo no voy a ver cómo va a estar registrado, obviamente que no voy a ver si está bien o está mal, ¿cierto? Tiene que ser con carátula, jóvenes. Todos los trabajos que uno envía siempre debe enviar con carátula. La universidad, la asignatura, a quién estamos enviando, a qué docente y quién está enviando. Por más que en la plataforma yo voy a saber, ¿no?, qué estudiante, pero el trabajo es así. Entonces, algo que quería preguntar, Zamosa, me parece usted. Dicen, vamos a sacar fotos, usted nos dijo, pero el material, dice, ¿nos va a proporcionar usted? ¿Cómo? Ustedes ya lo tienen en plataforma. Ah, ese El mismo formulario, ya lo ese, tienen. Por eso les digo, ese formulario ustedes ya, no sé si seguramente tienen mucho, la mayoría tiene impreso cuando hemos hecho el ejercicio, ¿cierto? Si tienen, o sea, o nuevamente imprímanlo y saquen una fotocopia más. Eso ténganlo ya. Solo el caso clínico va a estar en la plataforma el día miércoles. Y usted va a registrar manualmente en el formulario. Ahora, si alguien quiere hacerlo como hemos hecho, ¿cierto? En el Word directamente, igual lo pueden hacer. Y eso depende de ustedes, ¿no? Si ustedes ven que manejan mucho mejor para colocar, porque también, como has visto, yo no, digamos, no se puede manejar tan bien, digamos, con el mouse, etcétera. Pero hay ustedes que son mucho más hábiles que yo en ese aspecto en el manejo. Si usted lo puede hacer directamente, lo puede llenar en la hoja, directamente en la computadora, y luego lo manda como un archivo Word o PDF. Ahora, si no puede hacer, y si usted lo ha hecho manualmente, lo saca pues una foto y le va a colocar a un archivito de Word o PDF. ¿Me explico, no? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Nada? Está bien comprendido, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la curación. Espero que hayan visto, nuevamente les digo, el video. ¿Ya? Entonces yo voy a compartir un poquitito, voy a explicar, aunque yo me he conseguido el material de una curación simple, voy a ver solamente la técnica de una curación simple, ¿ya? No voy a dar la teoría, simplemente la técnica. Entonces, como les dije, tengo esta presentación, pues es una sola, ya. ¿Ven? La presentación, ya, perfecto. Estamos con la presentación donde dice curación, ¿cierto? Entonces, yo no voy a dar ya el concepto, simplemente me voy a ir a lo que es el material, ¿ya? ¿Qué material nosotros requerimos para hacer una curación simple de una herida quirúrgica limpia, ¿ya? Entonces, el material
yo obviamente que les voy a mostrar también, aquí tenemos. En una caja de curaciones vamos a preparar una pinza anatómica, es de la pinza anatómica, ¿ya? Y una tijera mayo. Puede ser esta tijera mayo curva o mayo recta, ¿ya? Pero mejor si tenemos mayo recta. Dentro de la caja de curación yo debo preparar gasas, como están observando, ¿ya? En el Hospital Santa Bárbara, la gran cantidad de estudiantes que van, ¿no? Por normativa simplemente colocan 4 gasitas. Entonces, puede eso variar. El número de gases que se va a preparar en la cajita de curaciones puede variar de acuerdo a la institución donde trabajemos o donde realizamos la práctica, ¿ya? Ahora, si yo voy a requerir mayor cantidad de gasas porque debo curar una herida grande, que esté infectada, que a la vez tiene drenajes, etcétera, entonces yo voy a llevar extra en un tambor o en paquetes, dependiendo, por eso les digo, de la normativa, las gasas. Ahora, si esa herida es contaminada, tiene bastante secreción, ¿cierto? Inclusive yo voy a llevar apósitos para cubrir, ¿cierto? Seguramente un poquito en la parte de teoría en esterilización les ha debido mencionar su docente, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de un apósito, ¿no? Para cubrir la herida, ¿ya? Eso. A este instrumental de la pinza anatómica y de la tijera, en muchas instituciones o algunas cajas de algunas instituciones pueden también contar una sonda acanalada. Cuando se tiene que aplicar pomada o de lo contrario, que la herida quirúrgica se haya complicado y tienen que drenar un hematoma o un absceso. Y entonces, opcional, se puede también preparar. Para la curación de una herida debemos utilizar antisépticos, ¿cierto? El antiséptico más común que se utiliza en nuestro medio es la povidona. Es la povidona, este amarillito, esto es la povidona. Pero también en nuestro medio, para hacer la asepsia, para limpiar las heridas, utilizan agua oxigenada, que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Utilizan agua oxigenada. Generalmente, en otros protocolos de otros países, pero que también dicen la literatura, ¿no? Para una herida limpia, para una herida quirúrgica limpia, solamente se utiliza solución fisiológica. Y eso es lo que vieron ustedes en el video también. ¿Ya? Entonces, solo se requiere solución fisiológica para hacer la curación. Bueno, también para poder fijar las gasas o los apósitos, nosotros vamos a preparar la tela adhesiva, o llamado también esparadrapo, ¿cierto? Lo que están observando, esta, ¿ya? Esta, que es tela con un adhesivo, ¿ya? O también, de acuerdo a la valoración de la piel del paciente, nosotros vamos a preparar el micropore, sobre todo cuando tenemos que hacer la curación y fijar, por ejemplo, en un paciente de la tercera edad. La piel del paciente de la tercera edad es mucho más delicada, ¿cierto? Más delgada, ¿ya? O pacientes que tengan tez blanca también. Entonces, hay que valorar la piel. Si tiene una piel delicada, vamos a fijar con un micropore o con una tela antialérgica. No sé si conocen, es una tela transparente, ¿ya? Vamos a, para poder desechar, ¿cierto? Los desechos que nosotros vamos a retirar de la herida, vamos a tener que preparar una riñonera y guantes de procedimiento, ¿no? Son guantes de procedimiento. Dependiendo del tipo de herida, ¿cierto? Que sea una herida quirúrgica contaminada, infectada, ahí ya puedo utilizar inclusive una jeringa para hacer el lavado. Y entonces siempre va a depender. Ahora yo estamos viendo lo más simple, que es una herida, una curación simple o llamada también una curación plana, una herida limpia. Entonces, como estaban observando en esta
en esta diapositiva, ¿cierto? Esta es una herida quirúrgica limpia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debo realizar la curación? Debo realizar de adentro hacia afuera. Entonces, siempre voy a partir de la parte superior con la torundita y voy a hacer una limpieza, ¿cierto? Ahí. Ahí voy a hacer una limpieza por encima de la incisión y luego voy a ir los bordes de la herida, ¿cierto? Así, sucesivamente. Y todo alrededor, amplio, ¿cierto? De tal manera, ¿no? Una vez que he hecho la limpieza, ya no debo volver por segunda vez a limpiar con la misma torunda, porque ahí ya estaría contaminado. ¿Alguna pregunta de esta pequeña explicación? Porque vamos a ir directamente ya al procedimiento. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir al procedimiento. Es muy importante recordarles, antes y después de realizar un procedimiento, uno tiene que realizar, ¿qué cosa? El lavado de manos. El lavado de manos, ¿cierto? El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. Eso les digo, entonces, el lavado de manos. ¿Ya? Una vez que me he hecho el lavado de manos con los 11 pasos, porque también hay pasos, ¿cierto? Yo debo preparar mi material, pero debo preparar mi material en una... ¿Qué es esto? Bandeja. En una bandeja. ¿Ya? Acostumbrémonos a preparar bien. En los hospitales a veces vemos, ¿cierto? Una curación, en su mano las gasas, en su bolsillo el esparadrapo, en su mano la... No, jóvenes. Nosotros debemos llevar en una bandeja. Ahora, si el material es mucho más que eso, debo llevar un tambor o 2 tambores o solución fisiológica, etcétera, me llevaré pues en el casito, porque en los hospitales también hay casitos de curaciones o una mesa auxiliar. Eso siempre va a partir del criterio del enfermero, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esto todo preparado y me tengo que ir a la unidad de mi... ¿De quién? Paciente. Esta va a ser nuestro paciente, ¿ya? Esta cascosita va a ser lo único que he podido conseguir, no tengo niñas así. Entonces, esta va a ser nuestro paciente. A este paciente ha tenido una fractura de radio, de tibia, perdón, de radio cúbito, ¿ya? Fractura doble. Y ha entrado a la intervención quirúrgica para que le hagan una osteosíntesis. Y está en el postoperatorio. Y está con una herida quirúrgica. Entonces, cuando yo voy a ir a la unidad del paciente, yo debo presentarme e informar siempre. Buenas tardes, soy la licenciada Chambi, que le va a hacer la curación de su herida. ¿Cómo se encuentra? Señora Zulma Lisset, por así decir que es mi paciente, porque ahí está el otro lado. Ya sé también, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la programación, a quién debo curar o de acuerdo a mi planificación. ¿Cómo se encuentra? Ya estoy empezando a hacer la valoración. Ahí posiblemente me diga, ¿sabe, licenciada, estuve con fiebre o me duele la herida? Y si me dice que me duele la herida, pues yo voy a ir a valorar todo lo que es las características del dolor, ¿cierto? Posiblemente se está infectando, no sé. Y entonces ahí le diré, le voy a realizar la curación, le voy a colocar en la posición más cómoda para el paciente. Yo tengo que ver, no ver la comodidad del paciente, sino la comodidad del paciente. Entonces, es en el brazo, le puedo poner en una posición, ¿en qué posición puede estar esta paciente? Puede estar en una posición Fowler, semi-Fowler, pero le puedo colocar aquí la mesita de alimentación, ¿cierto? Para que el brazo ahí esté. O de lo contrario, en una posición de cúbito dorsal y el brazo lateralizado. Tengo que ver la comodidad de mi paciente. ¿Okay? Entonces, una vez que le he puesto en la posición adecuada, ¿cierto? Yo voy a colocarme, ¿qué cosa? Los guantes. Los guantes. Ahora, también puedo colocarme antes de colocar en la posición, ¿no? Ese es indistinto, pero sí me voy a colocar los guantes de procedimiento. Estos son los guantes de procedimiento, no hay una técnica
para calzarse los guantes, son de procedimiento, ¿cierto? En cambio, en los guantes estériles yo debo utilizar una técnica para calzar, pero en el de procedimiento, no. Entonces, ahí. Ya tengo, solo que no se ve esto, entonces tengo mi bandeja, ¿ya? Y yo voy a ir describiendo el material. Esta es una ziñonera, ¿ya? En los hospitales sí se ha hecho una norma. Esta es la ziñonera. Pero se ha hecho en los hospitales una norma para colocar una bolsita de plástico. Se coloca así como cobertor. Una vez que estén los desechos, retiramos la bolsita y podemos desechar clasificando los residuos, ¿ya? Esta es la ziñonera. Esta es la povidona, que generalmente la mayoría, ¿cierto?, utiliza. Es de un uso común, la povidona tópica, ¿ya? Pero también pueden utilizar agua oxigenada, clorhexidina o solución. Esta es, para aquellos que no conozcan, porque yo sé que ustedes no han ido al hospital, no tienen una experiencia hospitalaria, ¿cierto? Esto es la tela adhesiva. Esta tela adhesiva es la hospitalaria, ¿ya? Entonces, en los hospitales se maneja, ¿cierto? Ahí. Solamente tengo que presionar para retirar. Es la tela adhesiva. Entonces, de acuerdo a la herida, yo puedo cortar la longitud, ¿cierto?, adecuado y el ancho adecuado. Ya. Esta es la tela adhesiva. Pero si tiene una piel delicada, obviamente que yo no voy a fijar con la tela adhesiva. ¿Con qué voy a fijar? Con el micropore. Este es el micropore. ¿Ya? Este entonces, micropore. Ya conocemos parte de nuestro material. Y esta es nuestra caja de curación. Ahí. No sé si voy a ir más atrás. Ahí creo. Esta es la caja de curación. ¿Ya? Antes de usar esta caja de curación, ¿qué debo verificar? ¿Qué debo verificar en la parte externa? Que sea estéril, licenciado. Está estéril, pero ¿cómo verifico si está estéril? ¿Cómo yo sé que ha pasado una etiqueta, dicen? ¿Qué etiqueta? No es etiqueta, es el testigo. Y entonces, para esterilizar, recuerda un poquito sus conocimientos de teoría, para esterilizar un material, un paquete, se utiliza dos testigos, uno en la parte externa y uno en la parte interna. Y esto con el proceso de esterilización va a virar, va a cambiar. Generalmente cambia un color negro, que es un testigo que es de uso internacional, ¿cierto? Para la esterilización física, ya sea por calor seco o por calor húmedo. En cambio, para la esterilización química, hay otro tipo de testigo, ¿cierto? Por ejemplo, para líquidos, para el glutaraldehído hay otro testigo. Y para el óxido de etileno también hay otro tipo de testigo. Ya, seguramente eso lo han visto un poco con la parte teoría. Entonces, ¿ya? Entonces, es lo que debo ver. Si está dentro de la vigencia de esterilización también. Según la normativa de CEDES, esta material puede ser la caja de curación, puede ser un paquete de quirúrgico, instrumental, cualquiera, solamente dura 7 días de vigencia. Es la normativa de CEDES de Chuquisaca. Y entonces, si yo no utilizo en el transcurso de los 7 días, ¿qué debo hacer? Rosemary. Pérez, dicen, porque hay varias Rosmarys. Rosemary Pérez. ¿Me repite la pregunta, Licen? ¿Qué debo hacer si ha pasado el tiempo de vigencia con esta caja? El tiempo de vigencia es volver a esterilizar. Y entonces, en el testigo está el nombre de la persona que ha esterilizado esto, la fecha de esterilización. Y en muchos hospitales ponen también la fecha de expiración. Entonces, me debo fijar. ¿Ya? Una vez que ya está en condiciones, ¿cierto? Esto está dentro de lo que es
para hacer la curación dentro de la vigencia, voy a abrir esta caja. ¿Y cómo debo abrir? De esta manera. Y así debo colocar en la mesa. No la tapa, pero al revés, sino con la boca hacia arriba. Y aquí debemos emplear nuestros principios quirúrgicos. Y les recuerdo un principio quirúrgico que dice, ¿cierto? Toda esta parte está estéril, ¿cierto? Superficie estéril. Mi mano está lavada, está con guantes, pero ¿estará estéril? ¿Está estéril? No. Entonces, si yo voy a colocar de esta manera, ¿cierto? Dentro, voy a agarrar. Se contamina. Y el principio dice, una superficie estéril en contacto con una superficie contaminada, se contamina. ¿Cierto? Entonces, yo no voy a tocar la parte interna. Y entonces, tenga mucho cuidado eso, ¿ya? Entonces, ahora, la tapa de la caja de curación me puede servir como un cocotero para colocar el antiséptico. Y usualmente eso hacemos en el hospital, porque una sola hace la curación. Ahora, si van a tener un ayudante, no es necesario. Directamente la solución van a embeber, o sea, va a haber una ayuda para poder embeber el antiséptico con la toronja. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí, y esta es mi cajita de curación. Y aquí debe estar el material. Ahora, chicos, en muchos hospitales no utilizan la caja de curación, sino utilizan paquetitos también. ¿Ya? El paquete lo colocan con 2 o 3 envoltorios. Igualito, que no sé si están llevando esterilización en la teoría o ya han llevado, no sé, entonces ahí seguramente les he hablado de paquetes, ¿sí? Entonces, y también igual se tiene que colocar el testigo en la superficie del paquete y dentro del paquete. Entonces, aquí dentro debe estar también el testigo. Y debo verificar también que haya cambiado de color, ¿ya? Si ha cambiado de color, ¿no? El testigo se ha vuelto a negro, hay unas rayas blancas de inicio, cuando entra un proceso de esterilización, esas rayitas blancas viran a negro, cambian de color y se pone color negro. Eso quiere decir que ha pasado un buen proceso de esterilización. Y entonces, esto es la caja, ¿cierto? Si yo voy a agarrar así la caja, así, también la parte interna ya he contaminado. Debo agarrar de la parte externa, ¿sí? Bueno, en esta caja está, yo voy a tomar una pinza anatómica. Esta es la pinza anatómica. ¿Están viendo? ¿Se distingue? Ya. Esta es la pinza anatómica. ¿Ya? Esta es la tijera Mayo. Esto es la tijera Mayo. Mire, esta es la tijera Mayo. Ya les dije, puede ser curva o recta, pero mejor si tenemos recta, ¿ya? Ahí. Y esta es la sonda acanalada. En el caso que yo quiera colocar pomada, ¿cierto? En la herida, esta parte plana voy a utilizar para sacar la pomada y para colocar en la herida. O si hay un absceso o un hematoma, ¿cierto? Que puede ser también una complicación de la herida quirúrgica, la parte de la sonda, mire, tiene aquí es acanalado. Entonces, puedo utilizar esto, ¿ya? Entonces, en muchas cajitas de curación viene con esta sonda canal. Hay muchas cajitas que simplemente está la y la pinza anatómica. Según la normativa de los hospitales, también pueden venir el número de gasas. Generalmente en el Hospital Santa Bárbara se coloca simplemente 4 gasas, nada más en un paquete o en una caja de curación. Si yo voy a requerir, como dije de inicio, ¿cierto?, mayor cantidad de gases, de compres, de apósitos, voy a llevarme en un tambor, obviamente con una pinza auxiliar, porque está estéril. ¿Ya? Bueno, entonces ya conocemos, entonces, ¿qué debo hacer? Retirar, ¿cierto?, lo que le cubre a la herida, la gasa. Entonces, ¿cómo voy a retirar? También eso debemos tener la delicadeza. Primeramente voy a desfijar, no sé si se está viendo aquí, muy pequeña es esta muñequita. Voy a fijar primero, voy a retirar, ¿no? Es para el drapo donde está fijado la piel
del paciente. Y luego de la parte superior voy a retirar. Esto con la mano, ¿cierto? ¿Y esto dónde voy a desechar? En la riñonera. Perfecto. Y aquí tenemos la herida quirúrgica, ¿se ve? De nuestro paciente. Sí, Lisa, se ve. Sí. En esta herida quirúrgica yo debo valorar, ¿cierto? Si está teniendo un buen proceso de cicatrización. Cuando tiene un buen proceso de cicatrización, hasta el tercer día que todavía hay el proceso de inflamación, que alrededor va a estar rojito, ¿cierto? Pero va a estar seco, ¿ya? A partir de los 3 días generalmente puede darse el proceso de infección, entonces a lo mejor en esto yo puedo encontrar que haya bastante secreción, ¿cierto? Eso ya me indica que hay que está iniciando un proceso de infección, ¿no? Ahí también puedo valorar y puedo encontrar la tetrada de Celso. La tetrada de Celso me indica que hay un proceso infeccioso. ¿Y qué es la tetrada de Celso? Calor, tumor, dolor en la región de la herida, en este caso de la incisión. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos descubierto, tenemos nuestra herida, hemos hecho la valoración. Entonces vamos a aprender ahora, todos los que tengan su material, tengan la gasita, ¿cierto? Y su instrumental a la mano. Entonces, esto es la caja. ¿Cómo debo retirar el primer instrumental? Voy a retirar con la mano, ¿ya? Pero voy a retirar la parte, solamente voy a tocar, no sé si se ve, ¿cómo puede ser? Ya. Voy a ver, aquí está, ¿ven el instrumental? Entonces, yo voy a tocar solamente la parte proximal o la parte superior de la pinza. Entonces aquí, si nosotros recordamos nuestro principio, superficie estéril con superficie contaminada, esta parte que estoy tomando con los dedos se ha contaminado. Pero nos importa mantener la esterilidad en la parte distal de la pinza. Esto tiene que estar estéril. ¿Cierto? Esto ya está contaminado. Y es lo que voy a utilizar para hacer la torunda y para hacer la curación, o sea, la limpieza, ¿ya? Con la ayuda ya de la pinza, ¿no? De las agasaderas o llamada también o los aros de la tijera, voy a tomar así, de esta manera, ¿cierto? Y voy a colocar en las agasaderas, ¿cierto? De la tijera, con el dedo pulgar, una agasadera, y el dedo puede ser al anular o al medio. Yo generalmente pongo al anular. Y con el dedo índice, yo voy a poner, voy a sujetar, voy a dar seguridad para el momento del corte, ¿ya? Bueno, entonces, la pinza anatómica, los diestros deben tener en la mano no dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo soy diestra y voy a tener en el lado izquierdo. Y la tijera lo voy a tener en la mano dominante. Y ahora, si es zurdo, va a ser al contrario, ¿cierto? Entonces, es la manera para poder manejar la tijera. ¿Ya? Ahí. Entonces, ya tengo. La forma de agarrar la pinza es en forma de lápiz, así. ¿Cómo escriben? Escriben así, ¿cierto? No es lo correcto. Van a ver otras personas curan de esta manera. No, es mucho más fácil sin manejar, pero no es lo correcto. Y entonces, ¿cuál es la forma? En forma de lápiz. Miren, ahí. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi torunda? Obviamente estoy solita, me he olvidado yo aquí. El antiséptico, voy a colocar en la tapa el antiséptico, ¿cierto? Voy a tomar, como ya les he explicado, y voy a tomar una gasa. Ahí.
una gasa, ¿cierto? Y con esta gasa, esta grande, esta sí es la que he cortado hace rato. Este es el tamaño de la gasa, ¿ya? Esta es una gasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer para hacer la torunda? Voy a cortar, mire, están viendo, de la mitad, ¿ya? Y esta otra mitad voy a hacer caer a la caja. Ahí tengo la gasa. Para hacer la torunda, yo debo tomar con la tijera del medio y con la ayuda de la pinza anatómica, como están observando, yo voy a hacer un doblez, ahí, un doblez. Luego voy a agarrar de la mitad, ¿cierto? Y voy a hacer otro doblez. Y ahí ya tengo la torunda para hacer la curación. A ver, nadie me está siguiendo. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Los que tiene la pinza y la tijerita? Sí, le hice. Ya. Hasta aquí ya tenemos. ¿Les ha sido fácil hacer esta torundita, las que tienen material? No tanto, Licen. No tanto, Liz, Ya, nos hay está que con más o menos practicar. nomás. Tiene que agarrar como estuviese agarrando está agarrando mal, señorita Silvia. Tiene que agarrar en forma de lápiz, la anatómica, en forma de lápiz. Eso, cambie, en forma de lápiz, ¿ya? Una vez que tengo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a empapar esto, ¿con qué? Con antiséptico. Y sin dejar la tijera voy a hacer la curación. Pero en este caso, como mi paciente es bien pequeñito y no tengo ahí tanto, yo voy a, mire, hagamos en cuenta que está, entonces, esta es la herida, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la parte superior, mire, esta es la herida. ¿Se ve? Me tienen que decir, jóvenes, ¿se ve? Sí, ¿Se Liz, ve? se ve. Sí, Ya. Ya. De la parte superior yo voy a hacer la limpieza, esto. Así, presionando, ¿cierto? Ahí. Hacia la parte inferior. Y luego voy a ir hacia los bordes. Esto así. Voy a ir rotando. Miren, lo más amplio posible. Esto. Y he hecho la curación. Y esto voy a desechar. Ahora, yo debo utilizar las torundas que sean necesarias para hacer la curación o la limpieza, ¿cierto? Entonces, aquí inclusive, en el momento en que estoy haciendo la curación, voy a presionar un poquito. Muchas veces puede haber salida de secreciones. Entonces, voy a presionar más para poder retirar. O puedo ver, ¿no? Que haya aquí bastante salida de excreción. Y quizá también, ¿no? Amerite que yo pueda retirar un punto intermedio acá, ¿ya? Puedo retirar un punto intermedio y luego drenar, si hubiese un absceso. ¿Ya? Entonces, aquí inclusive en el momento en que estoy haciendo la limpieza, yo voy a percibir, por ejemplo, un enduramiento en la tetrada de Celso. Y entonces, es así de simple. Y ahora, una vez que he hecho la curación con las gasas que sean necesarias, voy a colocar una gasa, ¿cierto? Para cubrirlo, ¿cierto? En este caso, obviamente, yo voy a doblar, dependiendo del tamaño también, ¿cierto? En dos, para poder cubrir, ¿cierto? Aquí yo voy a doblar solamente en dos. Ahí. Ya tengo, ¿cierto? La gasita doblada. Y voy a colocar, lo voy a cubrir a la herida. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a cubrir, ahí, ¿cierto? Ahí lo voy a cubrir. Y lo voy a fijar, ahí lo voy a cubrir. Y lo voy a fijar, ¿cierto? He terminado la curación. Entonces, después de haber terminado la curación, yo debo dejar en la posición más cómoda a mi paciente. ¿Ya?
en la posición más cómoda. Una vez que he terminado la curación, ¿qué voy a hacer con el material? Voy a desechar, ¿cierto? Por ejemplo, este guante, si está en contacto con secreción, ¿dónde debe ir? Cuando clasifique los residuos. Al bote rojo. Al bote rojo, que es contaminante, ¿cierto? Todo el material contaminado es rojo. Si yo voy a utilizar, no sé, pues una jeringa, por así decirlo, el cobertor de la jeringa, ¿dónde va a ir? Va a ir a residuos, a residuos comunes. Comunes. ¿Cierto? Ahora, la mano, la piel de mi mano que está por debajo del guante está limpia. ¿Sí? Entonces, para evitar que se contamine, que se ensucie la mano con los fluidos corporales que posiblemente haya tocado, ¿cómo me voy a retirar? Voy a agarrar de la parte superior del guante, ¿cierto? De la caña del guante, están viendo el índice, ¿ya? Y voy a tirar hacia adelante hasta poder observar el pulgar. Fíjense que con la parte superior no voy a tocar para nada, ¿cierto? Y voy a ir hacia la caña del otro guante y voy a tirar ahí. Y voy a agarrar de la parte interna y me voy a retirar. ¿Y esto dónde voy a tirar? A los residuos contaminantes. ¿Cierto? Ahí. Me lavo las manos y debo registrar en la hoja de seguimiento de enfermería todo el procedimiento que yo he realizado. ¿Cierto? Entonces, a las 16:15 se realiza una curación. El paciente, previo a la curación, álgido, no sé si digamos está con bastante dolor, no es fácil, álgida se refiere dolor, ¿no? O sea, todo lo que me has referido, o paciente, o simplemente puede poner a las 16 horas se realiza la curación. En la curación se observa una buena cicatrización. Se deja al paciente en una posición cómoda, porque no ha habido datos relevantes que yo voy a registrar en la historia, ¿cierto? Pero si hay secreción, si hay dolor, ¿no? Si hay secreción, si la secreción es purulenta, es hemática, es aromática, todo aquello que yo he encontrado en el momento de la curación debo registrar en el reporte de enfermería o en la hoja de seguimiento de enfermería. ¿No? Entonces, esta es la técnica de la curación simple, obviamente dependiendo del tipo de herida, nosotros también podemos utilizar mayor cantidad de materia. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Licenciada, cuando la herida, cuando intentamos sacar las secreciones, ¿eso lo hacemos con la pinza o con los dedos? En el video he visto con los dedos que le estaba sí, pero ¿sabes y porque, a ver, es Grover. Utilizan jeringa para hacer el lavado. ¿Han visto, cierto? Ahora con los dedos, una herida contaminada, o sea, para lavar. Pero ¿por qué con los dedos se está haciendo? A ver, dígame, Grover, si ha visto bien el video. ¿Por qué con los dedos? Y él describe también el material uno por uno, ¿cierto? ¿Por qué con los dedos? Porque ha utilizado guantes de procedimiento para preparar el material y para retirar, ¿cierto? Y para hacer la curación ha utilizado guantes estériles. Entonces, inclusive, si estamos, hay muchos, ¿cierto? También cuando falta instrumental, pueden utilizar guantes estériles. Entonces, el guante está estéril. La gasa está estéril. Superficie estéril con superficie estéril mantiene la esterilidad, un principio, ¿cierto? Entonces, yo puedo agarrar con los dedos, como usted dice,
está porque está con guantes estériles. Entonces, va a variar siempre, ¿cierto? Un poquito de pensamiento crítico. En cambio, nosotros no, es nuestro guante de procedimiento, ¿ya? Generalmente en nuestro medio, yo he querido adecuar a nuestro contexto lo que ustedes van a ver. En el libro, generalmente, que se ve, pues, si ustedes leen el libro, es lo ideal. Pero en nuestro contexto, muchas veces no tenemos suficientes insumos. Ese es un video de Chile y la normativa de Chile en el protocolo de curación. Curan así, porque tiene suficiente insumo. Ya tiene suficiente personal, suficiente insumo, lo que nosotros tenemos en nuestro medio. Ya, entonces, por eso puede hacer con guantes estériles Grover, si utiliza guantes estériles. Pero si no tengo guantes estériles, no se puede. Yo tengo que hacer la limpieza con la pinza. Ya, Licen, gracias. Bueno. Muy bien, me gusta que vean los videos. Grover siempre participa, lo mismo que Edith, ¿cierto? Medio que está perdiendo donde está María de los Ángeles, creo que es. Ya. Preguntas, dudas. ¿Qué otra diferencia hemos visto? Lo del video. Que el suero fisiológico lo ponía con la jeringa. Obvio, para lavar, ¿cierto? Entonces, en nuestro medio también, Araceli, es Araceli, no es María de los Ángeles, es Araceli. En nuestro medio, cuando hay una herida contaminada, hacen el lavado con solución fisiológica, ¿ya? A través de presión con la jeringa. Ya puede ser incluyendo la aguja o simplemente con el pivote también. Eso siempre va a depender de la duración de la herida. Hacen también en nuestro medio, van a ver, pero nosotros hemos visto la curación plana, ¿ya? Entonces va a depender si yo voy a hacer una limpieza, un lavado con solución fisiológica, que también en nuestro medio más hacen el lavado en una contaminada con agua oxigenada. Le van a colocar a la jeringa agua oxigenada y lo van a hacer el lavado, ¿cierto? Directamente con el pivote, ustedes saben las partes de la jeringa, ¿cierto? El año pasado han llevado las partes de la jeringa. Y tiene un pivote. Lo que más se utiliza es el pivote a presión para el lavado, porque tiene su pivote a rosca y a presión. Seguramente les ha mostrado también eso, en primero han llevado, ¿cierto? Entonces, se puede utilizar eso, ¿ya? Entonces, va a depender siempre de la herida. Y ahora, si yo veo una herida, aquí hemos visto, ¿cierto? Solamente las citas. Si yo veo una herida, o sea, en la valoración, ¿cierto? O dependiendo si es una herida sucia que tiene drenajes, una herida contaminada, ¿cierto? Van a ver un poco de heridas quirúrgicas. Por favor, en la teoría un poquito repasen aquello. Entonces, si es una herida, por ejemplo, contaminada o una herida sucia, ¿no? Tiene mayor riesgo de una infección, tiene harta probabilidad de una infección, y una infección va a haber secreción, ¿cierto? Va a supurar, en otras palabras. En esos casos, nosotros debemos preparar dentro de nuestro material apósito. ¿Conocen el apósito, cierto? ¿O no conocen también? El apósito se hace también de una gasa, pero por dentro, la verdad, no me conseguí yo el apósito. Dicen, yo tengo, me vendiera. ¿Apósito, compósito? Sí, le dije de apósito y me dio esto. A ver, ¿le he abierto? ¿Es gasa? No, a ver, ahorita lo veo. A ver. Es así una gasa que por dentro tiene algodón hidrofilizado. Ese es el apósito. ¿Por dentro tiene algodón, María Araceli? Sí, se entiende algodón, ya, tipo curiata. Exacto. Entonces, tiene un algodón, ¿ya? Adentro. ¿Y en qué caso vamos a utilizar? Cuando la herida está infectada o tiene bastante secreción. Entonces, ¿qué va a pasar con el algodón? Va a absorber esa secreción, ¿cierto? Y siempre, si ustedes leen un poquito la literatura, se dice, la mejor cara a la herida. Y entonces, ¿cuál es la mejor cara? Esta, no es esta. Y entonces, esta tiene que ir a la herida. Esta no, esta. Ya, entonces, es el apósito. Ahora,
Muchas veces cuando hay mayor cantidad de secreción, inclusive le podemos poner un apósito. Entonces, va a depender siempre de las características de la herida. ¿Dudas? Así de cortito era la clase. Dicen, ¿cuándo es herida Dime. abierta? He visto que también, aparte de ponerle una casa y vendaje más creo que lo ponen para cuando es una herida grande y abierta. No, va a depender. Mire, por ejemplo, en una herida, en una osteosíntesis, por ejemplo, en una fractura, pueden colocarle una venda para fijar las gasas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en un abdomen van a poner una faja, ¿cierto? Salvo que haya una eventración, que es otra manera que eso ya van a hablar en especialidad, ¿cierto? Pero no, generalmente un vendaje sí puede colocarse en una osteosíntesis cuando hay una herida a nivel del brazo, de la pierna, ¿cierto? Se puede colocar para fijar, precisamente para que no se caiga, digamos, las gasitas, ¿bien? Entonces, por eso va a depender mucho y también va a depender, ¿cierto?, del tipo de paciente que tengamos. Por ejemplo, ya están llevando salud mental, ¿no? No. Sí, le hice. Ya. También los pacientes de salud mental pueden entrar a un proceso quirúrgico. Igual van a tener una enfermedad médica, ¿cierto? Entonces, igual nos podemos encontrar con un paciente psiquiátrico en un hospital. Por ejemplo, en ese caso, yo le voy a poner, simplemente le voy a fijar como nuestra pacientita, ¿qué va a hacer? Porque ese paciente no está de acuerdo, ¿cierto? Se puede retirar, sacar. Entonces, en ese caso, sí, yo lo voy a vendar, lo voy a fijar bien, ¿cierto? Entonces, por eso siempre va a depender de la situación, del estado general del paciente, pero también del tipo de herida que nosotros tengamos. Y entonces, la enfermería y la medicina no es 1 más 1, 2. No es absoluto, es relativo. Y entonces, ahí tiene que manejar la enfermera su pensamiento crítico, ¿no? El hecho que yo les diga, este lápiz se coloca de esta manera, ese no es absoluto. Puede usted ver la fundamentación y la mejor manera de colocar de una forma horizontal, pero tiene que tener su fundamento científico, ¿cierto? Debo saber. Entonces, por eso que enfermería, chicas, no solamente es hacer lo que diga el médico o lo que ha hecho el médico. A veces pensamos el procedimiento que hace el médico es lo correcto. Por ejemplo, la toma de presión arterial. Voy a eso era en el presencial. Pero es que el doctor toma así. Pero está equivocado. No es ve en la literatura, sí así. Porque ¿qué pasa? El médico le coloca debajo del brazalete la campanita del tensiómetro. Y si ustedes leen la técnica de los libros, no es lo correcto. ¿Cierto? Entonces, muchas veces, cuando es profesional, en realidad hace el procedimiento como le parece. ¿Cierto? En cambio, cuando son ustedes estudiantes, generalmente les tratamos de dar que ustedes puedan aprender el procedimiento correcto, cómo se debe hacer. Porque ahí sí les podemos llamar la atención, corregirles. Muchas veces cuando ya son profesionales ya no se dejan corregir, ¿no? Y quien queda en desmedro es el paciente. O muchas veces, ¿no? Ni siquiera les hacen una buena asepsia para hacer un procedimiento invasivo. Y muchas veces nosotros como enfermeras no les decimos nada malo. ¿Cierto? Yo que no trabajo en el hospital nada, yo les digo a los médicos, otros se molestan conmigo, pero ¿qué tiene? Si usted no importa, ya lo dije, ¿cierto? Ya le he hecho notar, porque ese paciente puede ser mi padre. En vez de sanarse de una cosa, se va a empeorar y va a tener otra cosa más. Hay un principio de enfermería.
¿no? Por eso yo digo, no sé si han llevado o no han llevado, pero averigüen también si no han llevado, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios de enfermería? Uno de los principios de enfermería es evitar complicaciones ulteriores a un procedimiento. Ese es un principio de enfermería que nosotros siempre lo debemos manejar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a colocar una sonda vesical, que sí, ya, solamente un suerito, ¿cierto? Voy a hacer una cateterización periférica. Si yo no me lavo mis manos, no hago una buena asepsia en el sitio de la punción, contamino mi catéter en el momento de la punción. Igual voy a hacer la punción que me importe, ya, lo hago. Va a entrar la solución. Pero ¿qué problema va a tener? Infección. Exacto. ¿Cierto? Va a haber una flebitis primero, ¿cierto? Y como he ido hacia el torrente circulatorio, posiblemente hasta por una septicemia le puede dar, de acuerdo al nivel de inmunidad que tenga el paciente. ¿Cierto? Ahora, muchas veces no, bueno, yo digo muchas veces, de verdad la enfermería es tan lindo, ¿cierto? Cuando uno lo hace así. Y seguro que posiblemente aquí, en la vida terrenal, quizá no nos agradezca a nadie, pero yo creo que allá, así va, nos van a ganar un buen espacio. Yo he visto en muchos colegas, no es por criticar nada, pero como les digo, cuando ya es profesional ya ni siquiera, ¿cierto? Ya se puede corregir. O si les corriges, ya te hacen mala cara, ni te saludan y no, qué sé yo, ¿no? Hay muchas enfermeras que contaminando siguen colocando. ¿Qué les importa? Ya han puesto y ya ha pasado el suero. Y no debería ser así. ¿Cierto? ¿Qué me cuesta? Le he contaminado, híjole, es mi responsabilidad. 5 pesos cuesta un Benocat. Lo colocaré. Ahora no tengo que decirle al paciente, ¿cierto? Que gaste 5 pesos, a que más después, si se complica, va a gastar mucho más. Entonces, debemos ver en esa visión también cuando nosotros realizamos nuestros procedimientos, nuestros cuidados a nuestros pacientes. Otra pregunta. ¿Alguna duda? Dicen del material, ¿cuál es mejor, el desechable o el que se puede esterilizar? ¿Material de qué? Por ejemplo, las pinzas, la tijera de mayo, eso, todo lo que hemos usado. Bueno, en realidad, pucha, si estuviésemos en Europa, ¿cierto? Hay paquetitos descartables. Hay una pinza de plástico, ¿no? Ya hecha las torunzas, ahí no tienes que hacer, solamente la cajita de curación. A ver, yo tengo en otro lado, cuando yo trabajaba, pues es recolectado también eso, ¿no? Voy a ver si tengo esa pincita, ¿no? Para la próxima, para mostrarles. Ya viene una cajita de curación, sus gasitas para cubrir las torunditas ya hechas, ¿cierto? Viene inclusive un sachetcito, el antiséptico que se va a utilizar. Un cocoterito así, directamente para vaciarle, viene incluido los guantes, todo ya. Eso es desechable. Pero en nuestro medio nosotros no vamos a ver desechable el instrumental. Entonces, es de acero inoxidable, después de lavar, yo debo mandar a esterilizar. Obviamente, los insumos, la gasa, esto, después de haber utilizado, yo voy a desechar, ¿cierto? Entonces, estas gasas vienen en rollos, donde la enfermera tiene que cortar y hacer las gasitas, ¿cierto? Entonces, esas gasitas van a esterilizar en autoclave, ¿cierto? Van a colocar, y generalmente se coloca para quirófano, seguramente les he dicho eso en la parte de teoría, sobrecitos de 10 gasitas en sobrecitos, eso se va a ir esterilizando. Entonces, solamente se pasa, inclusive, ¿se acuerdan? Antes del acto quirúrgico, la instrumentadora, ¿cierto? Debe hacer el conteo del instrumental, de las gasas, de las compresas, les dijo, ¿cierto? Y antes del cierre de pared, sobre todo en cirugías abdominales, antes de costurar, de suturar el peritoneo, tiene que ser un recuento de gasas para evitar que se quede en el abdomen gasas, quizá material, muchas veces se han quedado en la realidad, ¿cierto? Material quirúrgico, dice. Exacto. Que se han quedado. Exacto, se han quedado tijera, creo que no sé, hace años había en La Paz, que ha estado 15 años con una tijera. 15 años, seguramente se ha encapsulado y
Hay muchos pacientes que se han quedado con una compresa, les he dado septicemia y han encontrado la compresa. ¿Cierto? Entonces, por eso es responsabilidad del equipo estéril y del equipo no estéril. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a instrumentar antes de que empiece el acto quirúrgico, debo hacer el reconteo del instrumental, de los insumos, y la enfermera circulante debe registrar. Y antes del cierre de la pared debe estar completo. Si no está completo, el equipo estéril no puede suturar hasta encontrar la gasita, la compresa. ¿Y quién es la responsable de eso? Y tiene toda la autoridad, es la enfermera circulante. Entonces yo puedo decir, doctor, le indico que falta una gasa, falta una compresa, hemos buscado. Si es posible, pues ahí tiene que estar en la incisión, ellos buscar. Hay muchos cirujanos, como siempre los de medicina se creen más que nosotros, ¿cierto? Y en otros lugares hasta les dicen Dios toros, se creen así, ¿no? No se hacen caso, se van a encontrar con eso, jóvenes. No se hacen caso, igualito van a suturar. Ya, entonces, pero mis responsables que ya les dije, hay un cuaderno en quirófano, donde se hace el conteo, donde se registra, seguramente les dijo también eso, ¿cierto? Allí, yo como enfermera ambulante, yo voy a registrar. Se comunicó al equipo estéril que falta una gasa o una compresa antes del cierre de pared. El cirujano, que es el responsable, ¿cierto?, tiene que firmar antes de retirarse de quirófano. Y si hay un proceso legal, ahora ya no es como antes, que solamente el que opera se va a la cárcel, no es así. Se va el anestesista, se va... En Santa Cruz hay enfermeras que están en la cárcel por eso. Hay estudiantes de enfermería, ¿cierto? Entonces, si ustedes conocen noticias, ¿ya? Entonces, aquí no es, no, yo no le he operado, solamente le he circulado, yo no sé, no es así en la parte legal. ¿Ya? ¿Y quién los va a avalar? La hoja de su seguimiento de enfermería, por eso tienen que registrar todo ahí, ¿cierto? Y este libro. Entonces, cuando va a haber un proceso legal, eso es inclusive penal, chicos, ni siquiera es un proceso de ética, es penal. Les van a llamar a ustedes que digan, aquí es cierto, faltaba antes de que cierre, aquí está mi evidencia, aquí yo he indicado que faltaba, y aquí el médico ha firmado. Entonces se deslindan su responsabilidad. Por eso es muy importante realizar el reporte de enfermería bien, con todo lo que hemos encontrado. Y esa puede ser en un momento dado nuestra salvación. ¿Ya? Eso es la pregunta, aunque un poco más nos hemos ido a otro lado, ¿no? Me gusta este grupo porque pregunta, si pregunta obviamente, pues vamos a ir más allá, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Si no, tendríamos que ir a tomar nuestro café. Una Una preguntita. pregunta más. En el hospital he visto, Wilber, Wilber, en el hospital he visto que una enfermera estaba doblando las gasas. Y yo le he preguntado que, pues, de cómo lo dobla o es doblar por doblar. Y la licenciada me ha dicho que no es doblar por doblar, tiene su técnica, me dijo. ya. ¿En qué forma? Eso quería que me En claricen, forma pero de sobre. no me ha dicho que cómo es, o estaba apurada Ya. la risa. Ya. ¿Cuándo ha sido eso? Hace 2 semanas, dice. ¿Está haciendo al hospital a hacer la práctica? Qué bueno. Pero tengan mucho cuidado, ¿cierto? Con todas las medidas de bioseguridad, si ustedes van a ir, Wilber, o a lo mejor también trabajas, no sé. Es en forma de sobre que se prepara, ¿ya? Entonces, todos nosotros preparamos en forma de sobre. Y no sé si eso les ha dado también cuando en esterilización seguramente. Y tiene todo un porqué. ¿Ya? Entonces, esta es la gasa. Esta es la gasa. ¿Cierto? Esta es la gasa. Esta es la gasa. Yo voy a doblar, ¿cierto? Un doblez hacia adentro y el otro del otro lado, de tal manera que cubra todo esto, ¿cierto? Y luego voy a doblar a la mitad, ¿cierto? Ahí a la mitad, ahí yo voy a poner una marca o no se ve, y esto, la parte superior, lo voy a doblar a la mitad.
esto. Pero todas estas hilachas, ¿cierto? Tienen que quedar por dentro, no pueden salir afuera. Y esto lo mismo al otro lado. Ahí. Ahí. Esto es lo que tienen que hacer. Esto es forma de sobre. ¿Ya? Esto es, si ustedes ven la literatura, es así. ¿Ya? Pero también adecuan nuestros colegas de acuerdo a la institución. Por ejemplo, en nuestro medio, lo doblan ya no en forma de sobre, como estoy mostrándoles, así simplemente, a mitad. Pero no tiene que haber hilachas, ya como este que esté saliendo. Ahí no tiene que haber hilachas, aquí. Ahí, ¿por qué razón? Porque las hilachas, sobre todo en quirófano, una hilacha se puede quedar en la cavidad. Y es un cuerpo extraño. ¿Cierto? Entonces, muchas veces pensamos que vamos a doblar como sea. Posiblemente nos perjudicamos a otra persona. ¿Y qué tal fuera tan mala suerte que justo la gasa que está con hilo le toque a un pariente que se va a operar? ¿Cierto? Entonces, siempre debemos hacer, ¿no? Dar nuestros cuidados al material como para que esté utilizando el ser más querido de nosotros. Entonces, esta es la manera. Es súper fácil. Y por dentro se pone un algodón para el apósito. ¿Ya? Inclusive para cirugía jóvenes, ya que han hablado de la gasita, puede venir con un hilo zadio opaco. ¿Ya? Es un hilo azul. Igual vienen las compras. En el exterior, nosotros somos tercer mundo, Bolivia, ¿no? En el exterior, todo es descartable, todo ya, la enfermería no costura ni hace eso, ya creo que de fábrica viene, muchas veces al hospital nos han llegado de donación, de todo el paquete. Y vienen gasas, compresas, hasta las torundas, ¿cierto? Con hilo de zadio opaco. Entonces, cuando van, si por así decirlo, se queda una gasa y le hacen una radiografía, va a salir la gasa ahí, porque tiene un hilo zadio opaco. Sí, es interesante. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Ojalá volvamos y vamos a hacer una gasita, Wilber, en el laboratorio, ¿no? Vamos a practicar. Tenemos, bueno, Ojalá. un pedazo de ahí. Ojalá. Ya. Dice, ¿Alguna mira, otra pregunta más? Ya, dime. sobre el doblado Dime, de la oye. gasa, dice, por ejemplo, la medida, dice, de las gasas, digamos, para doblar en el hospital, ¿tiene una medida que debemos cortar? O sea, es lo que Sí, me pregunto. pero Todas las eso gasas es, son del mismo tamaño. sí, tiene una medida para las gasas, para las compresas, para las torundas inclusive, pero es de acuerdo a la normativa de cada hospital, ¿cierto? No es estandarizado eso, ¿ya? Y ahora también va a depender del tamaño de las gasas. ¿Para qué? Por ejemplo, también se puede hacer cuando ustedes, no sé si lo han leído, en lo que es la cateterización venosa, también se tiene que utilizar una gasita en forma de pantalón para cubrir la punción, ¿cierto? Entonces va a ser más chiquito eso, y entonces no es una manera, digamos, estandarizado que se va a manejar, digamos, no sé, pues, 50 por 50 o 40 por 50, no, es de acuerdo a para qué vamos a utilizar. ¿Preguntas, dudas, experiencias sobre esto? Nada. Ya. Bueno, pues chicos, ha sido un placer haber pasado esta clase tan cortita. Creo que es la primera vez que estamos pasando esta clase tan cortita. No se olviden, vayan repasando sus apuntecitos con respecto al registro. No se olviden, ¿cierto? El miércoles a las 14 horas va a estar su caso clínico. También ya va a estar en plataforma de acuerdo a los grupos para su trabajo en grupo, lo que va a ser su caso clínico por patología y también la valoración, ¿ya? Para la valoración de enfermería, para aplicar, que también ustedes ya tienen en plataforma el formulario, ¿cierto? La historia clínica de enfermería, la valoración inicial. Ahí deben llenar valorando a un paciente, pero de su entorno familiar. Puede ser a su papá, a su mamá, a su hermano, pero un adulto joven, adulto mayor, a cualquiera de ellos, no a niños, ¿ya? Valorar.
tienen que hacer la valoración y el examen físico. Y de ahí tienen que sacar diagnósticos de enfermería. Mejor si su paciente es con una enfermedad. Mejor busquen con una enfermedad. Tengo entendido que con la licenciada Santos ya han hecho ese ejercicio. ¿Cierto? Es lo mismo que van a hacer, ¿ya? Y esto también se va a hacer la defensa, ¿cierto? A través de la plataforma, porque ahí está todo en la guía, todo está explicado, cómo tienen que ser, ¿ya? Va a ser por la plataforma, la defensa. Y va a ser después del receso, del descanso pedagógico. Entonces tienen suficiente tiempo, pero no se dejen, porque a veces se dejan y a la última hora obviamente van a hacer mal. ¿Ya? Eso lo van a hacer individual, no es entre dos. Y el examen físico tienen que, la valoración, una parte de la valoración tienen que hacer un video. Y el examen físico también tienen que hacer un video para ver realmente lo que están valorando. Es lo que se va a calificar lo del video y aparte la defensa. Y entonces, en la guía explica todo aquello, señoritas y jóvenes, me olvidaba eso. ¿Ya? Eso. Ya, dice. ¿Ninguna otra duda más? ¿Alguna pregunta? Ustedes, la teoría, ¿a qué hora pasan? De 10 a 12. 10 a 12. De 10 a 12. ¿Y podemos cambiar el horario de la práctica? ¿Podemos pasar de 8 a 10 el miércoles? Sí, Lice. No, Sí, Lice, sería bueno. no, licenciada. ¿Sabes qué es lo que me pasa, señorita? Que sería muy pesado. Está bien, sí. Está bien. Sí, Lice. Menos Sí, caro Lice, para nosotros. está muy bien ese horario. Porque lo que pasa que, chicos, me queda muy poco tiempo para la práctica con el grupo A. Como yo doy la teoría, y generalmente me extiendo mucho con la teoría. Entonces, por eso quería pedir un cambio. Bueno, ya tengo entendido que la licenciada Orellana ya no está con ustedes. Eso me dijo ayer cuando hablamos, ¿cierto? Entonces yo dije, mejor me pongo de acuerdo con los estudiantes, si pueden. Entonces, piénsenlo, jóvenes, si podemos pasar el miércoles de 8 a 10, ¿cierto? O, bueno, veremos qué pasa, pero piénsenlo si quieren cambiar, pero que sea la mayoría. ¿Ya? Lice, Eso, una jóvenes. sugerencia. Dime. ¿No podemos pasar de 7 a 9? Sí. Ah, Ya sí, me- podemos. También. Podemos. Sí, Lice. Va a ser También muy Lice. tentadora. Listen, quizás eso se puede consultar con todo el curso y yo internamente si están de acuerdo en cambiar el horario. Claro, eso por eso, yo no quiero imponer nada desde ya, después ya veré cómo me puedo arreglar también con si no quieren ustedes cambiar con el grupo A. Como yo les digo, la teoría, y de verdad me extiendo bastante con la teoría, porque yo hay algunas cosas que también ya doy la fundamentación de la práctica, ¿no? En la teoría. Es por eso que me queda muy poquito tiempo a la práctica, ¿no? Entonces, pero eso consulten internamente ya. Ahora, cualquier pregunta, cualquier duda, por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Hagamos funcionar, vemos la funcionabilidad del grupo de WhatsApp, porque en realidad el grupo de WhatsApp no hay nada ahí, ¿cierto? A excepción que yo les ponga alguna otra cosita y nada más. ¿Ya? Entonces, todo por el grupo de WhatsApp. Ya cualquier duda que tenga, pero respecto a la asignatura. Bueno, jóvenes, ha sido de verdad, me estoy yendo feliz de esta clase porque hay participación. Sigan así participando, vean los videitos, si hay alguna diferencia cuando podamos hacer. La próxima, les recuerdo nuevamente, tienen su repaso. El 30 no estaríamos pasando porque hay una programación del examen para esta asignatura. Ustedes van a dar su primer parcial con su docente de teoría y yo tomaré también a mis estudiantes en la parte teórica. Entonces, el 30 no pasamos, ¿ya? Y estaríamos viéndonos en julio. ¿Ya? El Entonces, 7 van a de tener- julio sería entonces nuestro parcial, licenciada, porque el 7 cae un miércoles.
¿El parcial? Nosotros no tomamos el parcial. La defensa la clase. A ver, chicos, nos pone Dicen, el es que tenemos repaso que tiene. examen A y ver, estamos... quiero que escuchen bien, ¿ya? El repaso que tienen del registro del formulario de la unidad de cuidados posanestésicos en base a un caso clínico lo van a dar el miércoles 23, 2 de la tarde. Eso dije, ¿cierto? Los dos casos clínicos van a estar en la plataforma a las 2 de la tarde y deben enviar hasta 3:15 o 3:15 el registro llenado en fotografía, les dije, en un archivito, ¿cierto? Ya les he explicado con su carátula, todo lo demás. Es el miércoles 23. Después de ese miércoles 23, está programado el primer parcial. Y seguramente ustedes van a dar con su docente de teoría. Yo voy a tomar a mis estudiantes de teoría, ¿sí? El 30. Entonces, la clase recién sería la primera semana de julio, el miércoles. Yo no sé qué fecha está cayendo el miércoles. 30 debe ser como el 5, el 6, el 7, ¿no? Entonces, recién lo estaríamos viendo para la clase, Vincent, para la clase, ¿ya? En el transcurso de toda esta gestión, vamos a ir tomando repasos para la práctica. Y la acumulación de esa nota va a ser su nota final de práctica. Ya. Entonces, eso, jóvenes. Ya, Lisa, gracias. Que el lunes tengan un nuevo año aymara. Genial, ¿cierto? Es feriado, es el año nuevo aymara. Que lo pasen bien, sobre todo levántense temprano, puedan recoger los rayos del sol para que les dé buenas vibras y puedan tener, en realidad lunes, ¿cierto? Que puedan tener buenas vibras y puedan dar bien sus exámenes. Y que en julio arranquemos con mucho entusiasmo y con mucho interés para la asignatura. ¿Ya? Eso, chicos. Bueno, Dicen la lista. Sí. Lisa, una consulta antes. Dime. Lisa, disculpe, hay una foto que el médico, digamos, entra un paciente y primero tenía una herida en la cabeza y estaba costurado. Estaba realizando la limpieza y primero era la oxigenada, luego era el povidona y al final lo puso una cosa amarillita. ¿Es lo correcto? Ya les dije, ¿cierto? Pueden hacer la asepsia con una solución fisiológica. En nuestro medio les dije también eso y les he mostrado en la presentación. Utilizan la agua oxigenada y la povidona. Ahora, si le ha puesto como una cremita, seguramente alguna crema antiséptica le ha puesto, o alguna crema de antibiótico. Y entonces, es correcto también que hacen eso. Y ahí sí, en la cabeza, que me ha preguntado, Janet Coso, en la cabeza, cuando hay una herida en la cabeza, ¿cierto? Lo van a fijar, pero lo van a colocar una gozita, una malla. ¿Ves que eso ya es otra la diferencia? O le van a colocar ahí sí un vendaje en capelina. El año pasado han llevado vendajes de capelina. Linsen, parece que es nuevo todo para usted, pero cada que digo siempre está sorprendida, Linsen. Ya, entonces, ahí sí le van a colocar, le van a fijar con la gasita con tela adhesiva, como es cabello, ¿cierto? No siempre se puede fijar bien. Aunque va a estar, el lugar de la herida va a estar rasurado, ¿cierto? Lo van a hacer cotomizado, ¿no? Dependiendo de dónde lo van a hacer, o muchas veces también los retiran todo el cabello. Eso ya depende de la escuela también donde se ha formado el cirujano, ¿ya? Entonces, ahí sí le van a colocar y le van a colocar una malla, que también pueden comprar por la farmacia, ¿cierto? No siempre muchos pacientes tienen dinero para comprar la mallita. Entonces nosotros podemos hacer un vendaje en capelina para que pueda sujetar las copias. Y Janet Coso, usted se ha incluido ¿por qué se ha incluido al grupo A al WhatsApp? No, recién me he dado cuenta, Liz, es que más antes tenía problemas con la programación, pero me quedé en el C.
y estaba con los dos grupos, pero al final me quedé con el C y de ese me di cuenta que seguía ahí. Pensé que me había salido. Yo reviso sobre todo periódicamente, ¿cierto? Yo dije, ¿qué hace esta señorita? Yo dije, se está renegando, pensando que seguían los cambios. Yo tenía de inicio 66 alumnos, pero no sé por qué se escaparon, digamos, por se han ido a otros grupos, y ahora tengo 63. Yo dije, nuevamente, seguramente le han incluido a este estudiante. Veo en el Cardex, y usted seguía pues, en el grupo C, por eso le he eliminado. Ya. Perfecto, entonces voy a llamar, si no hay otras preguntas, voy a llamar la asistencia. ¿No hay? Ya, perfecto. Voy a llamar al grupo D. Perdón, al grupo E. Este es el grupo E. Acarapi. Presente. Achucarro. Presente, Lice. Aika. Presente. Canasa. Presente, licenciada. Están 60 estudiantes, Canasa. Cardoso. Cardoso Valeria. Cardoso Valeria. Cardoso Valeria. Chirari Fabiola. Presente, Licen. Cruz Margarita.